Hola, bienvenidos de nuevo al curso. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con la creación de usuarios, pero le vamos a poner alguna opción adicional para ver cómo debemos de, por ejemplo, configurar los tablespaces o otros recursos similares para poder trabajar. Entonces vamos a hacer un ejercicio completo en el que vamos a crear un usuario y vamos a ver cómo podemos ir dándole todos los recursos que necesitamos para poder trabajar con el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a crear otro usuario nuevo. Le vamos a decir, por ejemplo, create user. Le vamos a llamar usu2, por ejemplo. Y le vamos a decir identified by la misma password, usu2. Vale. Acordamos que en capítulos anteriores hablamos de que se le podían poner tablespaces por defecto, recursos de cuotas y otra serie de características. Por ahora, lo que vamos a hacer básicamente es decirle cuál va a ser su tablespace por defecto. Entonces vamos a poner aquí default, table space. Y bueno, vamos a utilizar la tablespace user, que ya la tenemos, pues la vamos a utilizar, aunque como veis, en este caso es la que tienen por defecto, como veis aquí a la derecha, en todos los usuarios que aparecen en esta vista, es la que tienen por defecto casi todos. Pero bueno, luego aprenderemos a crearlos con otros table space y veremos cómo utilizarlos. También podemos poner cuál es su temporary table space. Entonces aquí podemos poner temporary table space temp, ¿vale? Que es otro de los tablespaces que existen por defecto. Bueno, en este caso, si os fijáis, hemos conseguido poner la password, hemos conseguido poner el default y el temporary. Si yo ahora ejecuto, pues bueno, esto en principio me va a funcionar bien, me va a decir que usuario 2 creado, y lo que vamos a hacer ahora es irnos a una conexión de SQL Plus y nos vamos a conectar con este usuario recién creado. En principio nos tiene que dar un error, como ya sabemos, puesto que nos va a decir que este usuario carece del privilegio de crear sesión. Entonces nos vamos a venir aquí y le vamos a decir un permiso que luego veremos, grant connect to usu2, que ya lo hemos visto en el ejercicio o en el ejemplo anterior. Recordar que el grant es un comando que veremos con posterioridad en el tema de los privilegios, pero ahora con esto lo que nos queda es que le damos permiso a este usuario, ¿vale? Para que se conecte. Lo ejecutamos y si volvemos a nuestra sesión y le ponemos el usu2, ya estamos dentro, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que en este momento yo ya podría crear o podría trabajar con esa table space que le hemos asociado. Antes de poder hacerlo, nos tenemos que volver aquí y decir que este usuario tiene otro privilegio, que es grant resource to usu2. ¿Vale? El privilegio resource, un segundo que he puesto aquí una T de más, es un privilegio que nos permite que este usuario pueda crear objetos, por ejemplo, una tabla o una vista. Entonces, si lo ejecuto, yo ya tengo el permiso para poder hacer ese tipo de objetos. Ya os digo, no os preocupéis ahora del comando en sí mismo, el comando grant, porque lo veremos en un capítulo posterior. Por ahora que, digamos, quede claro que es un comando para dar permisos a este tipo de usuarios. Bien, si ahora me vengo aquí, pues voy a hacer un típico ejemplo de desarrollador. Le voy a decir create tablet T1. Le voy a poner solo código, la columna código de tipo number, por ejemplo. Una tabla muy sencillita. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, cuando yo le doy a esto, recordar, supongo que los que venís ya de SQL o de otros entornos, ya sabéis que en este caso, este objeto, el objeto T1, la tabla T1, va a crearse en el table space por defecto de este usuario. Si no le ponemos nada, es decir, recordemos que yo puedo hacer esto, tablespace T1, por ejemplo, ¿no? Indicándole que voy a crear esta tabla dentro del tablespace T1. Pero si a un usuario no se le dice nada, lo va a crear en el table space que nosotros hemos definido por defecto. Y, si es necesario, utilizará también la temporary table space, la tablespace temporal, que hemos creado por defecto. Bueno, pues al dar aquí, vemos que... me tengo que conectar primero, un segundito de nuevo. Me voy a volver a conectar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede esto porque, si os habéis fijado, le he dado el privilegio de resource después de haberme conectado. Y este tipo de privilegios, en realidad ya veréis que es un rol, solo se activan cuando me reconecto, es decir, cuando vuelvo a entrar en la sesión. No se activan automáticamente, ¿vale? Otra cosa buena que debemos de conocer y que además iba a salir en el capítulo de los privilegios. Por eso he tenido que volver a hacer un connect, reconectarme. Y ahora, si vuelvo a lanzar el comando de creación de tabla, ahora ya sí que me va a intentar o me va a dejar crear la tabla.
Y si nos volvemos aquí, pues puedo, por ejemplo, preguntar por un usuario, ¿no? Vamos a ver un poco todas las cosas que hemos hecho para ver que efectivamente las pone, las crea y las gestiona tal y como se lo estoy indicando. Entonces, si hacemos aquí un select asterisco from DBA users, vamos a poner aquí where username es igual a usu2 para que solo salga esta fila y así pues no... digamos, no molestar al resto de datos o el resto de usuarios que tenemos. Ay, perdón, que es el nombre de la vista, no es este, perdón, el nombre de la... El nombre es username. Un segundo, lo modifico, ya está. Bueno, ahora mismo ejecuto esto y efectivamente pues me salen aquí todos los datos. Podemos comprobar que es el usuario 2, la password que vemos que está null, es decir, que no se puede ver, visualizar, que está en estado open. Luego hablaremos de los estados de los usuarios con más tranquilidad. Vemos que efectivamente nos ha indicado que el default table space es users, como lo hemos dicho arriba, y el temporary table space es temp. Vemos que es bastante sencillo de utilizar y de trabajar. Aquí vemos el perfil, que es una de las cosas que veremos posteriormente, el perfil default, y el consumer group, que también es el default, ¿vale? Hemos quedado que si no le digo nada, él normalmente utiliza unos valores predefinidos. Y luego veremos que hay un perfil y un grupo de consumidores que se llaman de esta manera y que son los que están predefinidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si sigo aquí, pues puedo comprobar otra cosa que veremos posteriormente, es que el tipo de autenticación es password. Luego veremos que hay hasta 3 tipos de autenticación, aunque nosotros durante este curso, al ser un curso, digamos, de administración básica, vamos a ver solo uno. Vemos que nos da también información muy interesante, como por ejemplo cuándo ha sido la última vez que este usuario se ha logado, etcétera, etcétera, ¿vale? O cuándo ha sido la última vez que se ha modificado la password. Bien, entonces vemos que efectivamente ha seguido o ha hecho caso a lo que le hemos dicho nosotros. También podemos comprobar, en este caso, si le digo select asterisco from DBA tables where table name es igual a T1, que es la tabla que he creado con este usuario. Un segundo, que no lo he puesto bien. También aquí podemos encontrar información sobre esa tabla que hemos creado. Y aquí se me ha olvidado, perdón, una comilla. Lo vuelvo a ejecutar. Y vemos que tenemos efectivamente aquí una tabla llamada T1. A esta no hay que hacerle caso porque es de System, evidentemente. Tenemos esta tabla. Y lo más importante es que veis, si no, como no le he dicho nada a la hora de crearlo con el usuario, automáticamente lo pone en el default table space de este usuario, ¿de acuerdo? Vemos que nos dice que es de propietario es usu2 y la table es T1 y pertenece a user. Cuidado que seguramente, como os digo, vosotros no tendréis la primera fila, porque yo para hacer otros ejemplos de otros cursos y de otras prácticas, pues tengo también creado una tabla llamada T1. A vosotros, si me habéis ido siguiendo en el curso, solo os saldrá T2. Bueno, en resumen, podemos comprobar aquí que efectivamente podemos ver que todo lo que vamos haciendo con los usuarios pues va funcionando de manera correcta y digamos, y poniendo los datos y las características que tenemos. En los siguientes vídeos vamos a ir viendo pues el resto de cosas como las cuotas, los perfiles, los permisos, etcétera, que van a identificar y que nos van a permitir trabajar con nuestro usuario, ¿de acuerdo? Pues venga, espero que os haya quedado claro, si no ya sabéis, me perseguís y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.